Muy buenas noches. A veces uno puede elaborar formatos, pero el Señor es quien determina el ciclo y el curso de la historia de cada cosa. Y en esta noche, amados hermanos, eh, quise hacer una pequeña reflexión sobre el inicio del ministerio de Jesús. Pero al mismo tiempo escuchamos que parte de nuestros hermanos están hospitalizados, pero este ministerio justamente se inicia con poder y autoridad, una sucesión, un cambio de posta, como podemos decir, donde eh, los teólogos, mensajeros, hablan sobre Juan el Bautista, Jesús, una etapa de transición, de puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acá en Mateo capítulo 4, versículo 12, dice, Jesús principia su ministerio. Y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Y cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, pero la pregunta es, ¿quién, quién era pues Juan el Bautista para que con solo oír de que estaba preso tome decisiones de esa magnitud Jesús? ¿Quién era? Y esto nos lo dice en Mateo capítulo 3, dice el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Aleluya. Y en el versículo 6 habla, y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Y en el versículo 11 del capítulo 3 dice, él ya declara Juan el Bautista, por eso es tan importante la etapa de la toma de posta de Jesús con relación el, el, con relación del arrepentimiento y del reino de los cielos acercado. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Y entonces, razón por el cual, cuando ve que uno de los precursores, uno de los hombres más importantes, digamos, bíblicos, él toma una decisión rápida del lugar donde él residía en Nazaret, se traslada a Galilea y busca Capernaum, la ciudad marítima, para que inicie justamente su ministerio. Y dice ahí, desde entonces Jesús, al llegar justamente en Capernaum, el versículo 17 del capítulo 4 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que justo decía el capítulo 3, Juan el Bautista decía, porque, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tal, hermanos? Es la palabra del Señor, no hay cambios,
eh, eh, no muda el objetivo principal, el fondo del mensaje, no pierde valor, sigue para adelante, porque los hombres podemos pasar, pero la palabra de Dios, como dice, el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos. Pero el 18 del capítulo 4 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y empezó a reclutar a gente, a llamar a gente, a armar un equipo de trabajo para que pueda estar siempre acompañado y inicie justo la etapa de preparación, de la etapa de convivencia, etapa donde pudieran ver sus seguidores y mostrarse que él era el Mesías, Jesús, del que hablaba justamente Juan el Bautista, de quien no soy digno. Y él nos lo hace prácticamente demostrar cuando Jesús le dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Fíjese, está tomando un título propio del yo, del poderoso, del rey, Dios mismo. Le dijo, venid. No dice, si puedes, sígueme. No, dice, venid, tome la decisión, ¿me sigues o no me sigues? Y con ellos empezó a recurrir, en el versículo 23, recurrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que me gusta, hermanos. Un Dios que se acerca incondicionalmente y empieza a sembrar semillas de amor, de misericordia, que su reino era diferente a nosotros. Es un reino incondicional que nada exigía, solamente quería sanar, buscar un norte y donde la gente pudiera definirse el camino del rumbo que debía seguir. El 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aleluya. Y esto es justamente el grupo de oración cristiana. Tenemos 161 peticiones donde hay diversas enfermedades que la ciencia humana no puede hacer nada, solamente el poder de la oración, el poder y la autoridad que ejerce el seguidor de Jesús, que tiene una convicción propia, plena, quién es Él, puede justamente encarar estas enfermedades, como hoy yo, estando con una prima, le oraba, decía, Señor, en tu nombre, Padre Santo, tomo y en tu nombre reprendo y que se levante mi prima del lugar donde está en este momento postrado en cama. Y así como una tía cuando fui a visitarle en condiciones que encontré situaciones que no me gustaría ver a personas a semi abandonadas, aún estando la propia familia. Entonces, cuando yo fui a visitarla, me dijeron, no, no vayas. Me dijo, ya no reconoce la tía. Me dijo, vas a perder tu tiempo. ¿Para qué? No vayas. Pero yo le dije, yo al Dios que yo conozco,
es un Dios de milagros. Y tengo ya experiencia con otros hermanos que me dijeron así similarmente que no te va a reconocer. Pero cuando yo le dije, llegué, hermano, he venido desde Estados Unidos para saludarte, pues aquí estoy, hermano. Y él reaccionó un momento, dijo, hermano Alejandro, estás acá. Y esto fue la manifestación del poder de Dios en el hogar Betania, donde estaba un siervo de Dios amado, que uno de los evangelistas nacionales, Carlos Landeo. Y es así, le dije con esa experiencia y autoridad de la palabra de Dios, le dije a mis primos, a mí me va a reconocer. Y creo que hasta se rieron, pero se rieron. Pero cuando llegué, efectivamente no me reconoció a vista primera. Pero le dije, tía, soy tu sobrino que he venido desde Estados Unidos para saludarte. Y en eso de repente movió su cabeza, de repente, de Alejandro, estás aquí. ¿Cuándo has llegado, hijo? Este es nuestro Dios. Ese es el Dios que, que Marisita está en estos momentos al lado de su mamá, esperando eh, cambios extraordinarios con relación a su salud. Y cuando aún los médicos mismos pueda que no diga que no se puede soldar, aquí es imposible, pero el ligamento de los tendones, todo le corresponde a Dios y el hombre no puede contradecir al poder genuino que Dios hace hoy en nuestros tiempos. Es un Dios que no ha pasado de moda y por eso usted y yo estamos intercediendo, oramos, derramamos nuestras lágrimas sin importar la hora y también lloramos por los enfermos. Amados hermanos, es más, usted y yo no estamos por producto de la casualidad en esta noche. Y, y la palabra de Dios nos va a decir que en Juan 6:44, Juan 6:44, vean hermano, ¿qué nos dice Juan 6:44? Es mejor que lo leamos. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Usted no está por casualidad. Usted y yo no estamos porque somos piadosos, porque somos buenos. En sí, nuestra justicia no es nada delante de Dios. Es el Padre prácticamente. Mira, aquí dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajese. Está usted en esta noche para interceder, para orar, para condolerse con su hermano y gozarse también de sus bendiciones, porque somos un pueblo grande. Gracias, Padre Santo, porque eres maravilloso. No necesito más añadir que a tu palabra, porque cada uno de mis hermanos cumplimos un rol, cada uno de mis hermanos cumplimos, Señor, una responsabilidad, donde también tendremos que darte cuenta de cómo usamos el tiempo que nos diste, Señor. Gracias por permitirme pasar este día en experiencia y experiencia. Y permita también que mis hermanos tengan su propia experiencia y reprendemos, Señor, esa enfermedad de mi hermana, su mamá de Marisita. Señor, tú estás en ese momento ahí, tú estás. Nosotros y yo sirvo a ese Dios, un Dios que hace milagros, que da vida, Señor, que resucita muertos. A ese Dios sirvo. Gracias, Padre. Gracias por los 161, incluyendo, Señor, mi prima Emilia, que está enfermo, Señor.
por quien oré, por mi tía Feliciana, y así por cada uno de nuestros familiares, cada uno de nuestros prójimos, cada uno de los seres, aún que no tenemos, Señor, presente, pero tú sí solo conoces la situación momento en que están ahora. Gracias, Padre, Hijo, por permitirme hacer una reflexión de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.